Ella tenía apenas 19 años cuando fue condenada a morir de la forma más cruel posible. Atada frente a una multitud rodeada de acusaciones, llamada hereje, bruja, enemiga de la fe, el aire a su alrededor parecía más pesado de lo normal, como si incluso el propio ambiente estuviera observando lo que estaba a punto de suceder. El fuego comenzó lentamente, casi en silencio. Primero, el humo se elevó, espeso y sofocante, extendiéndose por el espacio y ocultando parcialmente la figura joven atada en el centro de la ejecución. Después vinieron las llamas, pequeñas al principio, casi tímidas, pero creciendo rápidamente, subiendo por los lados de la estructura, acercándose, consumiendo todo a su alrededor. El calor aumentaba con cada segundo. El aire se volvía denso, pesado, imposible de respirar. La multitud observaba. Algunos rezaban en silencio, con los ojos cerrados. Otros gritaban acusaciones, como si intentaran justificar lo que estaban viendo. Y otros simplemente miraban, inmóviles, en un silencio incómodo, como si estuvieran frente a algo que no podían comprender. Algo fuera de toda lógica, algo que no debería estar ocurriendo de esa manera. Pero lo más perturbador no es su muerte, es lo que ocurrió después. Años más tarde, la misma institución que permitió su ejecución declaró a esta joven como santa. La misma mujer que fue llamada hereje pasó a ser venerada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo una persona cruza un límite tan extremo? ¿Quién fue realmente Juana de Arco? ¿Una enviada de Dios o una amenaza que debía ser eliminada? Para entenderlo, es necesario volver al principio. Juana de Arco nació alrededor de 1412, en Domremy, un pequeño pueblo en el interior de Francia. Un lugar aislado, sencillo, lejos de los centros de poder, prácticamente invisible para la política del mundo, pero profundamente marcado por la guerra. Francia vivía uno de los periodos más violentos de su historia. La Guerra de los 100 años no era solo un conflicto entre reinos, era una presencia constante en la vida de las personas. No había fronteras seguras, no había estabilidad, ciudades saqueadas, campos destruidos, pueblos enteros desapareciendo tras invasiones rápidas y brutales, familias separadas, el miedo era constante, y no había ninguna previsión de cuándo aquello terminaría. Para quienes vivían allí, la guerra no era un evento histórico, era el propio día a día. Juana creció en ese entorno. Hija de campesinos, su vida estuvo marcada por el trabajo duro desde muy temprana edad. Ayudaba en el campo, cuidaba de los animales y aprendía que sobrevivir era más importante que cualquier otra cosa. No había espacio para la ambición. No había espacio para los sueños. El futuro parecía definido incluso antes de comenzar. Pero había algo constante en su vida: la fe. La religión no era solo una creencia, era una estructura mental, era una forma de explicar el sufrimiento, y también la única manera de imaginar algo más allá de ese mundo duro. Pero entonces algo comenzó a cambiar. A los 13 años, Juana afirmó escuchar una voz. No era un pensamiento interno, no era imaginación, era algo externo. Claro, directo, como si alguien estuviera realmente a su lado, hablándole. Al principio tuvo miedo, intentó ignorarlo, intentó seguir con su vida normal, pero no funcionó. La voz volvió, y volvió otra vez, y otra más, hasta volverse imposible de ignorar. Con el tiempo, aquello dejó de ser solo una voz. Comenzó a convertirse en presencia. Y entonces llegaron las visiones. Según Juana, no eran figuras comunes, eran sagradas. El arcángel Miguel, Santa Catalina, Santa Margarita. Estas presencias no solo aparecían, se comunicaban, transmitían mensajes, y esos mensajes tenían una dirección clara: salvar Francia, llevar al verdadero rey al trono, cambiar el destino de toda una nación. Para cualquier persona de la época, aquello era imposible de aceptar. Una adolescente campesina, sin estudios, sin influencia, sin posición social, afirmando haber sido elegida por Dios. La reacción era inevitable. Algunos se reían, otros la ignoraban. Algunos creían que era locura, otros pensaban que era algo peligroso. Pero había algo en Juana difícil de ignorar. No era solo lo que decía, era cómo lo decía, la convicción absoluta.
la ausencia total de duda, la sensación de que, para ella, aquello no era una posibilidad, era una certeza. A los 16 años, Juana tomó una decisión. Dejó su pueblo, sola, sin protección, sin garantías, y comenzó a buscar acceso al poder político de Francia. Su objetivo era simple en teoría, imposible en la práctica: llegar hasta el rey. Pero eso no era algo al alcance de una campesina. Fue rechazada repetidamente, ignorada, ridiculizada, vista como alguien sin importancia. Pero no se detuvo. Algo dentro de ella no se lo permitía. Después de un largo periodo de insistencia, comenzaron a abrirse algunas puertas. No por mérito político, sino por curiosidad y presión. Finalmente, fue llevada ante la corte. El rey Carlos VII permitió que fuera escuchada. Lo que ocurrió en ese encuentro nunca fue completamente detallado por los registros históricos, pero el resultado fue decisivo. El rey creyó en ella, y eso cambió todo. Juana recibió armadura, recibió armas, recibió soldados. Una joven sin experiencia militar ahora estaba en el centro de una guerra real. Pero lo más impresionante no era eso, era el efecto que provocaba. Soldados experimentados comenzaron a mostrar más valentía, como si algo invisible hubiera cambiado el ambiente a su alrededor, como si la derrota ya no fuera una certeza, como si algo hubiera despertado la esperanza. Y entonces llegaron las victorias. Orleans fue liberada. Otras ciudades estratégicas fueron recuperadas. Francia, que parecía al borde del colapso, comenzó a reaccionar. Lo imposible estaba ocurriendo ante los ojos de todos. Para muchos era un milagro, pero para otros era algo demasiado peligroso para seguir existiendo. Porque para los ingleses, Juana no era una heroína, era una amenaza directa, y las amenazas de ese tipo deben ser eliminadas. Entonces comenzó una nueva narrativa, una campaña para destruir su imagen. No era enviada por Dios, era una bruja, una hereje, alguien manipulada por fuerzas malignas. La guerra dejó de ser solo militar, se volvió psicológica, espiritual. Y en ese tipo de conflicto, la verdad pierde importancia. Lo que importa es el control. Con sus victorias, Juana ayudó a asegurar la coronación de Carlos VII. Pero eso también marcó el inicio de su aislamiento. El apoyo político comenzó a desaparecer poco a poco. Los aliados se alejaron. Ella quedó cada vez más vulnerable. Y entonces llegó la captura. Sin protección, sin ejército, sin apoyo suficiente, fue tomada por sus enemigos y llevada a juicio. El juicio que siguió no fue un proceso de justicia. Fue un proceso construido para condenarla. Las acusaciones eran muchas: herejía, blasfemia, mentira, engaño. Los interrogatorios eran constantes, largos, psicológicos, diseñados para desgastar su mente y su fe. El objetivo no era descubrir la verdad, era obligarla a negarlo todo. Pero eso no ocurrió, incluso bajo una presión extrema, incluso frente al miedo a la muerte. Juana mantuvo su versión. Hasta el final, durante meses permaneció prisionera, en condiciones duras, oscuras, frías, vigilada constantemente. Algunos relatos dicen que estaba encadenada. A pesar de ser joven, a pesar de ser mujer, el objetivo era claro: romper su resistencia. El tiempo se usaba como arma, el silencio como presión y la soledad como parte del castigo. Pero aún así no se dio. En un momento, le prometieron libertad si negaba sus visiones. Era una trampa psicológica, pero ella se negó, porque hacerlo significaba negar su propia misión. El 30 de mayo de 1431, en Rouen, la sentencia fue ejecutada. Juana fue llevada a la hoguera, atada, expuesta ante una multitud. Algunos observaban en silencio, otros gritaban, las acusaciones resonaban en el aire. Las llamas comenzaron, lentas, subiendo, consumiendo. El calor aumentaba. El humo llenaba el ambiente, y según los relatos históricos, ella repetía una sola palabra: Jesús, una y otra vez, hasta el último instante. Y luego, silencio. Su cuerpo fue quemado nuevamente después de la ejecución, para evitar cualquier forma de veneración. Incluso sus cenizas fueron arrojadas al río Sena. El objetivo era borrar cualquier rastro, como si nunca hubiera existido. Pero no funcionó.
porque la historia no termina con la muerte. Años después, el caso fue reabierto, el juicio fue revisado, y la conclusión fue clara. Juana había sido condenada injustamente. Siglos más tarde, su imagen fue completamente transformada, de enemiga de la fe a símbolo nacional de Francia. Y en 1920, la Iglesia Católica tomó una decisión histórica. Juana de Arco fue canonizada. La misma joven que fue quemada como bruja pasó a ser reconocida como santa. Hoy, su historia sigue dividiendo opiniones. Para algunos fue una enviada de Dios, para otros una pieza dentro de un juego político mucho más grande que ella. Y hay quienes creen que nunca conoceremos toda la verdad. Pero tal vez la pregunta más importante no sea quién fue Juana de Arco, sino qué era lo que realmente hablaba con ella.